Hola familia, muchas bendiciones. Vengo a traerles un anuncio muy importante. Este sábado 5 de septiembre, a partir de las 17 horas, vamos a tener una reunión muy especial. Se va a llamar Lugar de Encuentro, en el cual vamos a tener momentos de adoración, donde vamos a buscar más de la presencia de Dios. Vamos a tener también momentos de oración, donde cada uno de nosotros va a poder ser parte. Y también vamos a tener un tiempo donde Dios va a traer una palabra para cada uno de nosotros. También va a ser como un reencuentro de poder volver a ver a toda la familia Buenas Nuevas en vivo y en directo. Esto va a ser a través de la plataforma Zoom. Por eso les pedimos que estén atentos a los grupos de WhatsApp. En esta semana va a estar llegando la información para cada uno de ustedes y que todos podamos ser parte de este encuentro. Por eso repasamos: sábado 5 de septiembre a las 17 horas tenemos Lugar de Encuentro. Estamos muy expectantes y muy entusiasmados, no solo como equipo de adoración, sino también desde la pastoral, desde el grupo de liderazgo de la iglesia, con lo que Dios va a hacer en Lugar de Encuentro con cada una de nuestras vidas. Así que te esperamos, porque el Lugar de Encuentro va a ser una cita entre Dios y cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Mi vida
cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bienvenidos, deseo que Dios los esté bendiciendo y prosperando y sosteniendo a todos en este tiempo. Estamos entrando en el mes de septiembre y como quien quiere la cosa, también estamos ya en unos días más a cumplir 6 meses que como iglesia estamos saliendo a través de las redes, es decir, nos hemos constituido en una iglesia virtual como casi todas, ¿verdad? Y podemos decir lo que decía Samuel, ¿verdad? Hasta aquí nos ha acompañado Dios y lo seguirá haciendo. Tenemos la plena convicción y certeza que lo seguirá haciendo porque Él va adelante, Él sabe todas las cosas y es Él quien lleva a su iglesia. Así que en ese sentido estamos tranquilos y creo que nos sentimos bendecidos aún por todas estas nuevas formas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque estamos usando el YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube. Salimos los viernes, como estamos saliendo ahora, salimos los domingos también con nuestras reuniones. Estamos usando en nuestra iglesia el WhatsApp durante la semana, que realmente es una bendición. Ahí nos podemos actuar, interactuar, comunicar, hablar. Tenemos las reflexiones de los martes, que son una bendición, y gracias a cada hermano, a cada líder que la hace y la comparte. Tenemos también, no dejaron de funcionar nunca en estos 6 meses, los grupos y los encuentros de conexión con todos los temas que compartimos, cada grupo de conexión todos los jueves. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el área de la niñez. Generación Power sale todos los miércoles con un video que comparten los niños, que ellos mismos preparan, y es una bendición verlos crecer y verlos activos más allá de estar en sus casas. Los sábados también sale otro video para los niños.
Tenemos también, no sé cuántas veces ya hemos usado, lo seguiremos haciendo, todo lo que tiene que ver con el uso de la plataforma de Zoom. Allí hacemos un estudio bíblico todos los lunes con el liderazgo, y también allí tenemos las reuniones y todo lo que tiene que ver con los programas de la iglesia, las reuniones con los grupos de líderes, vía Zoom, y tenemos muchos allí, y una serie de cosas donde no hemos dejado de usar estas herramientas, que de alguna manera las consideramos también una bendición de parte de Dios para nosotros, y allí avanzamos. También tenemos la página de Facebook, donde también se hacen muchas publicaciones, se publicita todo lo que, o parte de lo que hacemos, y la verdad que yo creo que es una gran bendición y un gran desafío, iglesia, para este tiempo. Por eso es que decimos que tenemos que darle gracias a Dios por todo esto. Y también gracias a Dios por la posibilidad de compartir, de abrir la palabra y nutrirnos de ella cada vez que lo hacemos. Hoy estamos comenzando una nueva serie que le vamos a llamar Su Presencia, teniendo en cuenta que la Biblia nos habla a lo largo casi de todos sus libros acerca de la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestra familia, la presencia de Dios en nuestros hogares y la presencia de Dios en todas las cosas que hacemos. Así que creo que va a ser muy sustancioso para nosotros este tiempo, y yo quiero que podamos estar atentos, que nos apasionemos, que busquemos, que indaguemos y que compartamos esta serie de reflexiones acerca de la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestra vida. Ya sabemos que cuando Dios no está, las cosas no funcionan bien. Necesitamos la presencia de Dios, y la palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de esto, ¿sí? Hay un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos habla precisamente de la importancia superlativa que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el pasaje ese tiene que ver un poco con todo el bagaje de Moisés en el desierto, y allí en el capítulo 33 de Éxodo y versículo 15 es donde está esa expresión tan conocida de Moisés, cuando él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y se ha hablado mucho acerca de este diálogo que tiene Moisés con Dios, y precisamente de esto que le dice. Moisés era un hombre pasivo, pero manso, ¿sí? Paciente, pero era un hombre muy serio, que evidentemente hablaba con Dios, y en ese hablar con Dios está estas frases que conocemos, ¿no? Esto que él le dice a Dios en un momento determinado: si no vas a ir conmigo, si no vas a acompañarnos, si tu presencia no va a estar con nosotros, no nos muevas de este lugar, no nos saques de este lugar, porque él sabía que sin la presencia de Dios no se podía avanzar hacia ningún lugar. Así que tomando en cuenta ese texto, es que quiero que podamos empezar esta serie llamada Su Presencia, porque este es un pasaje clave. Yo diría que es el comienzo de la realidad que sentía y que vivía y experimentaba Moisés y el pueblo en aquel momento, donde ellos se daban cuenta que la importancia que tenía que Dios esté con ellos, que Dios aparezca en sus vidas, que Dios baje en esas nubes que bajaban en el tabernáculo de reunión donde Moisés hablaba con Dios, y ellos sabían que eso no podía dejar de estar, porque el día que eso no suceda, verdaderamente
donde ellos iban a sentir la soledad, iban a sentirse desamparados y las cosas iban a cambiar rotundamente, ¿no es cierto?, de enfoque. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta que lo que estaba en juego en este contexto, que ahora vamos a leer un poquito más, era claramente la presencia de Dios. La importancia de la presencia de Dios es lo que estaba en juego, y ahora lo vamos a estar leyendo, lo vamos a ver. Yo no sé si hoy en tu vida es tan importante la presencia de Dios como lo era para estos hombres, como lo era para el pueblo y como lo sigue siendo para la iglesia. Y como yo estimo que quizás también todo este tema de la cuarentena puede operar en algunos para avivarnos y para llevarnos a desafíos nuevos, en otros también puede ser que por descuido estés pasando por algún desaliento o estés enfriándote en tu relación con Dios. Pues eso no puede pasar. Entonces, por eso que vamos a hablar de la importancia que tiene la presencia de Dios, porque Dios no está solamente en el templo, Dios está en todos lados, y la palabra dice que la presencia de Dios está alrededor de todo el mundo, está en todos lados, y también está en su iglesia, y también está en cada uno de los que somos iglesia, porque de alguna manera también el apóstol Pablo nos aclara que somos templo, ¿sí?, vivientes de la presencia de Dios. Así que todo eso vamos a estar destacando en este tiempo. Yo quiero que estén atentos porque es muy importante lo que vamos a hablar y lo que vamos a compartir, ¿sí? Es demasiado importante, diría yo, la frase que Moisés dice aquí, ¿sí? Si no has de ir con nosotros, no queremos salir ni ir hacia ningún lado. Yo creo que tenía que ver con la experiencia que él ya tenía de sus encuentros con Dios, pero también tenía que ver con esa necesidad de sentir que no estaban desamparados y de sentir que Dios estaba con ellos. Vamos a ver un poquito el contexto para que podamos entender mejor. Ahí mismo, en Éxodo 33, vamos a estar mirando desde el versículo 1 en adelante, y yo quiero compartirlo y esperemos que en este poco tiempo que tengamos puedas entrar en la presencia del Señor y puedas entender la importancia de lo que aquí está sucediendo en la vida del pueblo, en la vida del líder, ¿sí?, con relación a la presencia de Dios con ellos. Entonces, Éxodo 33:1 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Vamos a parar acá en estos 3 primeros versículos para poder entrar en el contexto de lo que Moisés dijo en el versículo 15. Lo primero que vemos acá es que Dios habla con Moisés, porque dice: Jehová le dijo a Moisés, y luego vamos a ver que Moisés también le dice a Dios, y ellos hablaban, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que vemos en estos versículos es que Dios le dice: vamos a salir ya del Sinaí, del desierto, y vamos a ir en pos de la tierra que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque hacia allí los quiero llevar. Con una salvedad, que Dios les dice: va a ir un ángel por delante antes de ustedes y va a ir sacando a todos aquellos pueblos paganos que ocupan esa tierra, los va a ir sacando para que ustedes puedan ir y entrar. El otro detalle es que Dios le dice: yo no voy a ir en medio de ustedes. ¿Y la razón cuál era? La razón
era que él dice, porque este pueblo es de dura cerviz. ¿Qué significa ser de dura cerviz? De dura cerviz significa ser altivos, orgullosos, nada de humildad, corazones duros, que tenía todo ese pueblo. Y Dios dice, a pesar de eso, a pesar de la dureza de corazón, a pesar del pecado, igual yo los voy a llevar hacia donde yo los quiero llevar, pero yo no voy a ir con ustedes, porque no vaya a ser que en el camino se vuelvan más duros de corazón, se vuelvan más desobedientes, se vuelvan más orgullosos, sigan en pecado, y no vaya a ser que yo tenga que actuar sobre esas circunstancias, y tenga que consumirlos, ¿no es cierto? Entonces, hasta en ese detalle vemos el amor, la paciencia y la bondad de Dios, que dice, si yo voy, probablemente pase esto, y entonces no voy a ir, pero les mando al ángel y van a ir a esa tierra. Fíjense, ¿no? Estos detalles tan importantes, porque donde hay corazones duros, donde hay gente que solamente lo busca a Dios cuando necesita, donde hay gente que solamente busca la presencia de Dios cuando hay problemas, cuando hay necesidad, cuando hay falta de cosas materiales, son como esos destellos que a veces nos pasa también, y pasan hoy también en día, que buscamos la presencia de Dios solamente cuando estamos en una situación límite. Y estoy hablando de la iglesia, más allá de que sabemos que esto se amplifica para todos, aquellos que a veces, yo me encontré en estos días con alguien que me decía, soy ateo, ¿no es cierto? Y después me decía, porque Dios tiene la culpa, que pasó algo en la vida de mi hermana. Entonces yo le tuve que hacer la pregunta, me acabaste de decir que sos ateo y ahora me decís que la culpa la tiene Dios, entonces quiere decir que no sos ateo, vos crees en Dios y estás... Bueno, y tuvimos una linda charla, me escuchó muy respetuosamente y yo también, y hablamos, pero estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque evidentemente buscamos a Dios, y aún los creyentes buscan la presencia de Dios solamente en aquellos momentos de gran dificultad. Y ahora que estamos en un momento muy especial de pandemia y de aislamiento, probablemente muchos creyentes estén pasando por alguna necesidad, otros no, otros quizás estén avivados. Yo en la iglesia veo realmente y me gozo con aquellos que están generando ideas y yendo hacia adelante, y siendo de apoyo, pero también sucede que puede haber aquellos que se han descuidado, ¿no es cierto?, de esto, y que en los momentos límites, cuando empiezan a venir ahora las preocupaciones, cuando empieza a venir ahora la falta de alguna cuestión material, laboral y demás, es cuando buscamos a Dios. Y yo no digo con esto que esté mal, porque evidentemente en Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Quiere decir que en todo momento nosotros podemos buscar a Dios, pero lo lógico sería que aquellos que aman a Dios tengan una búsqueda incesante, no se salgan de la presencia de Dios para después volver cuando hay problema. Bueno, esto es lo que le pasaba a ese pueblo. Ese pueblo buscaba a Dios solamente cuando había alguna necesidad, y Dios lo sabía. Por lo tanto, Dios toma una postura y dice, no voy con ustedes, pero sí van a ir tranquilos, un ángel va a ir, los va a acompañar, va a luchar, y la tierra que van a pisar es la tierra que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero vemos también allí que a pesar de que ellos no buscaban a Dios, cuando se enteraron de eso, versículo 4 en adelante dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que he de hacer.
Dice también, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. ¿Sí? Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entró en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sí? Bien, acá vemos que, dicho esto, el pueblo se enteró que Dios no iba a ir con ellos, y entonces ahí, como yo les decía hace un momento, se preocupó. Y entonces se vistieron de luto, hicieron toda una cuestión, como a veces se suele hacer, ¿no es cierto?, donde ellos se dieron cuenta de la gravedad que tenía que Dios la presencia de Dios no esté con ellos. Era grave, ¿no es cierto? Y era grave porque ellos conocían ya, porque luego de eso también hicieron todo esto, de ponerse atavios, de vestirse de luto, todo para que, por haberse dado cuenta de la magnitud que tenía esto de que la presencia de Dios no iba a estar con ellos. Y bueno, y Moisés había hecho el tabernáculo, que se armaba y se desarmaba, y lo corrió lejos, ¿no es cierto? Quizás también por esto, ¿no? Por la dureza del corazón del pueblo, lo puso a una distancia, y era allí donde Moisés iba y se encontraba con la presencia de Dios. Y el pueblo empezaba a salir a la puerta, ¿no es cierto?, como con ese deseo de experimentar, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, esa búsqueda de Dios. En momentos malos es donde se acercaban, aunque sea de lejos, pero ya había algo en el corazón del pueblo. No quiera Dios que nosotros también, que vos te des cuenta, ¿no?, de la necesidad de la presencia de Dios en tu vida. No es lo mismo sentir y experimentar que Dios está en tu vida, está en tu corazón, está en tu casa, está guiándote en todas las cosas, que hay una relación de búsqueda de Dios y Dios está allí obrando, a que Dios no esté o se haya alejado, ¿sí? La verdad es que no podemos darnos el lujo de estar fuera de la presencia de Dios, y cuando eso sucede es cuando comienza a haber problemas e incluso quedamos desprovistos del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es que estamos y queremos hablar de este tema por algún tiempito, ¿verdad? Y vemos ahí que ellos, viendo y experimentando que Moisés hablaba con Dios, ya esa experiencia la tenían, la veían, estaba cerca de ellos, entonces evidentemente estaban preocupados por esto. Luego, ya en el versículo 12, dice lo siguiente, ¿sí? Aquí está el planteo de Moisés, ahora Moisés hablándole a Dios. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿sí? Hasta ahí vemos ahora la respuesta al diálogo que había entre Dios y Moisés, y en este caso Moisés hablándole a Dios y diciéndole, bueno, Señor, si realmente he hallado gracia delante de tus ojos, entonces te ruego que me muestres ahora cuál es el camino. Y esto es clave, esta es la preocupación que tenía Moisés, porque él decía, si Dios no vas a estar conmigo, ¿cómo haré para saber cuál es el camino? ¿Cómo haré para saber
cómo hacer al entrar a aquella tierra. ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos revelará cómo nos vamos a mover? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir estando en aquella tierra? Entonces Moisés sabía que sin Dios no había posibilidad de que Él sepa el camino. Hoy nos pasa lo mismo a nosotros. Si Dios no está en tu vida, si no buscas la presencia permanente de Dios en tu vida, va a llegar un momento que no vas a saber cuál es el camino, no vas a saber, todo se va a confundir y no vas a tener certeza de a dónde vas, a dónde te quiere enviar Dios, y no vas a tener certeza ni siquiera de aquellas cosas básicas de tu vida, porque nosotros fuimos llamados para habitar juntamente con Dios, para que estar con Dios, para que Dios, su presencia sea permanente en nuestra vida. Entonces esto se vuelve clave. Por eso Moisés también entra en una gran preocupación para decirle: si no vas con nosotros, no nos muevas, porque yo no sé cuál es el camino. El camino es el que siempre me has mostrado tú, el camino es el que no conozco, pero tú ya lo conoces porque eres un Dios eterno. Los propósitos que hay para nuestra vida y para el pueblo están en ti. Entonces, al saber todo eso, es cuando él también expresa esto de la necesidad de la presencia de Dios, ¿sí? Si no vas a estar, ¿cómo voy a hacer para saber qué voy a hacer en mi vida? ¿Cómo voy a hacer para guiar a este pueblo?, decía Moisés. Hoy nosotros podemos decir: ¿cómo voy a hacer para guiar mi vida? ¿Cómo voy a hacer para guiar mi familia? Señor, si tú no estás, si tu presencia no está conmigo. ¿Cómo voy a hacer para guiar la iglesia? ¿Cómo voy a hacer para llevar adelante mi liderazgo? ¿Cómo voy a hacer para saber cómo sobrellevar esta crisis? Porque son todas cosas del camino. ¿Está bien? Y entonces, sin la presencia de Dios, todo se torna mucho más complejo. Y como Moisés lo sabía, por lo tanto, creo que vamos avanzando y vas entendiendo lo que estamos hablando, ¿sí? Moisés tenía claro que para saber el camino hacia dónde iba era indispensable la presencia de Dios. Y entonces allí llegamos al versículo 14 que dice: y él dijo, ¿sí? Dios dijo, le contestó, ¿sí? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es decir, que ante el planteo de Moisés, ante la insistencia de Moisés, ante ese diálogo que había, porque dice que Dios hablaba con Moisés como cada uno habla con su compañero, así como estamos hablando ahora y como pueden hablar cualquier persona con otra, así hablaba Moisés con Dios, porque lo acabamos de leer, ¿verdad? Y entonces en ese diálogo es cuando le dice: bueno, si yo he alcanzado gracia a tus ojos, pues entonces te ruego que estés con nosotros, porque entonces no sabré exactamente qué es lo que tengo que hacer y cuál es el camino. Y cuando Dios le confirma, ¿no es cierto?, es como que Dios hace un cambio de actitud cuando le ha dicho: no voy a ir con este pueblo porque es tan rebelde y no vaya a ser que sigan rebeldía y yo tenga que actuar. Sin embargo, por la insistencia de la búsqueda de la presencia de Dios, de la importancia que Moisés le dio a la presencia de Dios, es que Dios termina diciendo: bueno, iré con ustedes, ¿sí? O iré contigo y te daré descanso, tranquilo, que yo voy a estar. Es precioso eso, ¿no? Sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, que quizás te has apartado, nos hemos apartado, o te has dejado o has dejado de buscar a Dios, y en un determinado momento, cuando lo buscas, sentir esa paz, esa tranquilidad y esa voz y esa confirmación de Dios que te dice: tranquilo, yo iré contigo, yo estoy contigo, mi presencia va contigo y te daré descanso. Cuando Dios le dice eso, es cuando aparece el versículo 15 que leímos al principio, donde Moisés reconoce, ¿no? Cuando Dios le confirma, dice como una reconfirmación, y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es como diciendo: wow, ahora respiro, ahora me decís que vas con nosotros, y yo reflexiono y digo: verdaderamente, si tu presencia, Señor, no va a estar conmigo, no quiero dar un paso. Quiera Dios que nosotros podamos reflexionar fuerte en esto de la presencia
de Dios en nuestras vidas y de la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy es un tiempo difícil, ¿sí? Es un tiempo donde estamos aislados, donde algunos están solos y donde de repente no han tenido o no tienen la guía, ¿no es cierto? Y nosotros decimos como iglesia, la iglesia está funcionando igual que siempre para que todos los hermanos y todas las personas que tengan alguna necesidad puedan venir, puedan llamar, puedan acercarse y puedan decir, wow, me parece que se me perdió la presencia de Dios porque por todas estas cosas me distraje, ¿no es cierto? O a lo mejor entré en algún estado de desaliento. No queremos que nadie esté solo, porque la verdad es que, como decíamos al principio, todas estas cosas que están pasando a los hijos de Dios les ayudan a bien. Esto lo dice claro Romanos 8:28. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Incluso esta pandemia nos tiene que ayudar para salir mucho más fortalecido y para que la presencia de Dios se experimente no solamente en el templo, en una reunión, sino que la presencia de Dios la puedas experimentar todos los días, las 24 horas del día en tu casa, cuando estás estudiando, cuando estás haciendo algo, cuando salís a trabajar, cuando estás allí con los niños. La presencia de Dios desea y quiere estar en tu hogar, pero es necesario la búsqueda. Por eso es que yo creo firmemente que Dios tomó en cuenta primeramente a Moisés, insistiendo y diciéndole, Señor, no si tú no vienes, yo no sé cuál es el camino, porque este es un pueblo tuyo, ¿sí? Y después reconfirmando y diciendo, realmente, si Señor no ibas con nosotros, no podíamos movernos de aquí, reconociendo la importancia que tiene que Dios esté en el asunto, que Dios esté en tu vida, que Dios te siga guiando, y ahora más que nunca, y ahora más que antes todavía, ¿sí? Porque a lo mejor te encontrás más solo, pero no estamos solos. Como dije al principio, la iglesia, ¿sí?, está unida y la iglesia sigue funcionando como siempre, y la pastoral, y el liderazgo, y el aconsejamiento, y todo sigue. Por lo tanto, no hay que dejar ese lugar, ese hueco, esa brecha donde sin darnos cuenta o sin darte cuenta te vas corriendo y la presencia de Dios también se va alejando como aquel tabernáculo. No, verdaderamente tenemos que dar muestra de una búsqueda. Entonces yo creo que Dios realmente hace esta excepción, podríamos decir, de lo que había decidido, primero por el líder Moisés y después porque el pueblo también reconoció que no podían ir a ningún lado sin Dios y por eso salieron a hacer luto y demás. Y yo creo que ahí fue donde ese corazón quizás empezó a ablandar un poco, ese corazón duro de cerviz que decía, que Dios decía, para que Dios, que siempre es bueno, que siempre es misericordioso, que siempre anhela estar cerca de sus hijos, Él tome la decisión de decir, yo iré y yo estaré. Hoy es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Debemos experimentar esa presencia de Dios todos los días y buscarla, porque el secreto está primeramente en reconocer que sin Dios no vamos a poder avanzar, no vamos a saber el camino y las cosas que tenemos por delante para hacer. Y en segundo lugar, la necesidad de buscar a Dios, ¿sí? Y he sabido que aquí de alguna manera el pueblo tuvo una actitud de buscar a Dios al ponerse en luto, ¿sí? Y al ponerse esas vestimentas y sacarse el atavío que generalmente llevaban para decir, estamos, y la palabra dice acá que se entristecieron y se preocuparon cuando se enteraron que Dios no iba a ir con ellos. Entonces uno puede decir, wow, cuánto se asemeja muchas veces a nuestras vidas, cuánto se asemeja muchas veces a las actitudes que tenemos, ¿verdad? Que salimos a buscar a Dios y Dios siempre está, porque Él ha sido fiel todos los días y va a seguir siendo fiel cada vez que lo buscas, pero salimos a buscarlo, o salís a buscar al Señor muchas veces
veces la presencia solamente cuando estamos en apuro, solamente cuando hay algo que ya está aprisionando la vida. Y la verdad es que en la reflexión de hoy, para empezar esta serie, yo quiero decirte que siempre podemos dar vuelta, ¿no? La decisión del Señor, no porque nosotros tengamos más poder que Él, sino que con alguna actitud de búsqueda Dios sí va a acercarse, porque Él anhela que su presencia esté presente en tu vida y en la vida de toda la iglesia. Así que la búsqueda incesante es el detalle que compartimos hoy. Buscar a Dios, ¿sí? Reconocer primero la necesidad de su presencia y después buscar a Dios, ¿sí? Para que realmente Dios tenga el deseo de estar y su presencia tomar nuestras vidas, ¿sí? De esa manera sí vamos a poder conocer el camino, saber qué es lo que está por delante, saber que a pesar de este tiempo difícil, nada ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, su presencia está en tu vida, vas a seguir el camino, vamos a pasar este obstáculo de la pandemia y vamos a pasar otros obstáculos y vamos a seguir pasando obstáculos y el ángel de Jehová va a estar alrededor de tu vida y también va a estar haciendo su obra, pero es necesario que no te apartes de la presencia de Dios, sino que la desees de todo corazón y en todo momento de forma permanente, ¿sí? Que la terquedad de nuestro corazón se vaya, ¿sí? Que el corazón duro, que la falta de humildad aparezca, se vaya y aparezca la humildad, ¿sí? Que el orgullo de nuestras vidas se vaya, porque no son tiempos para estar solos, ¿sí? Sino que son tiempos donde tenemos una necesidad, una urgencia, que la presencia de Dios esté en tu vida, esté en nuestras vidas, esté en la vida de su iglesia y esté en la vida de todos aquellos que quieran acercarse a Dios y reconocer que necesitan la presencia de Dios. Y Dios se hace presente. Y se hace presente de una manera tremenda, con amor, con poder, con guía, con sabiduría, con bendición que sobreabunda en nuestras vidas. Nunca vamos a estar más bendecidos que con la presencia de Dios. Nunca va a haber alguien en nuestra vida más importante, ¿sí?, que Dios mismo cerca nuestro, con nosotros y en nosotros. Por eso, al empezar esta serie, yo quería tomar este pasaje tan importante porque es un pasaje clave, ¿sí? Muy clave. Y como logró darse cuenta Moisés y el pueblo que si no iba Dios con ellos, no tenía sentido salir de ahí, no tenía sentido dar un paso, no tenía ningún sentido ir en pos de un proyecto. Y cuando ellos se dieron cuenta de eso, pudieron buscar a Dios, hablar con Dios, expresarle con actitudes a Dios la necesidad de su presencia y escuchar entonces que Dios fue clarísimo al decirles: sí, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sigue siendo la misma promesa del Señor. Así que en esta tarde yo quiero decirte que esto es una realidad y que si has descuidado la presencia de Dios en tu vida, cuidado, ¿sí? Porque sin la presencia de Él también puedes deslizarte, ¿sí?, en cualquier cosa que luego puede traer consecuencias. Así que necesitamos más que nunca buscar a Dios ahí, en el seno de tu hogar, de tu casa, lo que estés haciendo, no importa la actividad que hagas, es más importante que Dios esté, que sientas la presencia de Dios contigo. Amén. Así que te dejo esto y vamos en busca de su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por tu bondad. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres un Dios que aún tienes la capacidad de cambiar, Señor, quizás una decisión en pos, Señor, de acompañar a tu pueblo, a tu iglesia,
a tus hijos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, proclamar y declarar, Señor, que necesitamos tu presencia. Como iglesia necesitamos que tú sigas tan presente como siempre, Señor, guiando, Señor, tu iglesia. Padre, a nivel personal, a cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan buscarte, y yo sé que al buscarte prontamente, Señor, tu presencia se hará presente en ellos, Señor, y sentirán la experiencia de saber que no están solos, Señor, que tú estás allí con ellos, Señor, para dialogar, para hablar, Señor, para proclamar aquellas cosas, Señor, que son necesarias, y sobre todo para saber cómo sigue, Señor, el camino de cada uno de nosotros. Sabemos que con tu presencia, Señor, todo será de bendición. Con tu presencia solamente habrá conquistas y victoria, pero sin ella, Señor, estaremos, Señor, preocupados. En el nombre de Jesús queremos declarar tu presencia. Queremos, Señor, decirte, Señor, que como iglesia anhelamos tu presencia más que nunca, Señor, y sobre cada hogar, cada familia, Señor, que tu presencia, Señor, esté tan palpable, Señor, que cada uno de mis hermanos vuelva a experimentar ese gozo, Señor, y esa certeza y esa convicción, oh Dios, que no están solos, sino que tu presencia está con ellos y los acompaña, Señor, todo el tiempo, y ellos estarán tranquilos. Yo bendigo esta palabra, Señor, y te pido que tú, Señor, des también una resolución, des fortaleza para que si alguno se ha deslizado de tu presencia, pueda hacer lo que hizo Moisés y lo que hizo este pueblo, que te busque incesantemente, y al buscarte, Señor, tú te harás presente allí y los bendecirás. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, oh Dios, porque ahora mismo la sentimos, Padre. Y gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a estar con tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias y vamos en pos de tu presencia, Señor, para que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada joven, Señor, a cada niño, Dios, a cada oyente, Señor, de estas reuniones, que tu presencia sea palpable en su vida, Dios. Y te damos toda la gloria y la alabanza solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, y nos volvemos a encontrar el domingo nuevamente para reflexionar de la palabra. Amén. Una ofrenda de amor. Una ofrenda es un obsequio, una dádiva o un don que se ofrece en muestra de reconocimiento y gratitud. Las ofrendas son una manera de adorar a Dios, una bendición que ofrecemos a Dios. En Efesios 5:2 vemos el mejor ejemplo de amor y de ofrenda. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hola familia, muchas bendiciones. Vengo a traerles un anuncio muy importante. Este sábado 5 de septiembre, a partir de las 17 horas, vamos a tener una reunión muy especial. Se va a llamar Lugar de Encuentro, en el cual vamos a tener momentos de adoración, donde vamos a buscar más de la presencia de Dios.
Vamos a tener también momentos de oración donde cada uno de nosotros va a poder ser parte. Y también vamos a tener un tiempo donde Dios va a traer una palabra para cada uno de nosotros. También va a ser como un reencuentro de poder volver a ver a toda la familia Buenas Nuevas en vivo y en directo. Esto va a ser a través de la plataforma Zoom. Por eso les pedimos que estén atentos a los grupos de WhatsApp. En esta semana va a estar llegando la información para cada uno de ustedes y que todos podamos ser parte de este encuentro. Por eso repasamos, sábado 5 de septiembre a las 17 horas tenemos lugar de encuentro. Estamos muy expectantes y muy entusiasmados, no solo como equipo de adoración, sino también desde la pastoral, desde el grupo de liderazgo de la iglesia, con lo que Dios va a hacer en lugar de encuentro con cada una de nuestras vidas. Así que te esperamos, porque el lugar de encuentro va a ser una cita entre Dios y cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.